Bueno, continuamos con la tercera parte de la clase de emociones y estrés y estábamos viendo entonces la respuesta de miedo. El miedo puede manifestarse como una respuesta incondicionada, es decir, a manera de un reflejo, algo que se produce naturalmente en un individuo ante estímulos amenazantes y o peligrosos. Por ejemplo, los predadores, la altura, ¿sí? Para algunas especies la altura puede ser un estímulo incondicionado que genere la respuesta de miedo y también estímulos intensos. Por ejemplo, la respuesta de alarma ante estímulos intensos, la respuesta de huida, evitación y la respuesta de pelea ante una amenaza. Sin embargo, la gran mayoría de las respuestas de miedo que, por ejemplo, experimentamos los seres humanos a lo largo de la vida son respuestas de miedo condicionadas. ¿Sí? Son respuestas emocionales condicionadas a partir de la asociación de un estímulo neutro con un estímulo incondicionado de miedo, ¿sí? Como pudo haber sido un estímulo que realmente amenazara mi vida. Entonces, para dar un ejemplo, esto se explicó en muchísimos experimentos con ratas, en los cuales se asociaba en un modelo de una rata que se la coloca en una caja que tiene una celda grillada en el piso, la cual está electrificada y permite dar electrochoques, shocks eléctricos. Entonces lo que se hacía era parear, asociar un estímulo, un tono, un estímulo sonoro, con el estímulo incondicionado del shock eléctrico. El shock eléctrico, al generarle dolor, generaría una respuesta incondicionada en la rata que haría que, generara su respuesta de miedo, en la cual puede involucrar distintas conductas, como por ejemplo una conducta que se llama freezing, en la cual el animal queda completamente congelado, el único movimiento que se puede registrar es el latido del corazón. Pero esta respuesta se da naturalmente por el shock eléctrico, es decir, luego de la presentación de los shocks eléctricos la rata va a tener esta respuesta de freezing, pero lo que se hacía era asociarla a la presentación de un sonido, de un tono. Entonces, tras sucesivas repeticiones, solamente la presentación del sonido podía generar el freezing, la respuesta de frisado en la rata. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una respuesta emocional condicionada en la cual en muchos de estos experimentos se vio que estaba incluida la amígdala en este circuito, ¿sí? Es decir, ratas con lesiones en la amígdala o en las cuales por alguna manipulación experimental se apagaba experimentalmente la amígdala por un rato, digamos por el tiempo del experimento, no tenían esta respuesta de miedo condicionado por la cual la sola presentación del tono pudiese generar el freezing. Es decir, si se lesiona el núcleo central de la amígdala, que habíamos visto entonces que era este núcleo que conecta con el control del ritmo cardíaco, la respiración y la vasodilatación, y si se lesiona no se ve el desarrollo del miedo condicionado. En nuestro caso, un estímulo neutro, como puede ser, por ejemplo, estar en nuestra casa, se puede asociar con un estímulo que produce una emoción, como puede ser la situación de amenaza de vida por toda la situación que estamos viviendo en una pandemia. Entonces, el solo hecho de estar en casa genera todas estas respuestas automáticas de aceleración del ritmo cardíaco, de broncodilatación y toda la liberación hormonal asociada a una respuesta de miedo natural, incondicionada, pero que se genera de manera condicionada, asociada a lo que era un estímulo neutro, ¿sí? Como puede ser estar en casa, ir al supermercado y todos estos ejemplos que hoy conocemos muy bien. Entonces, para lo que es esta respuesta de miedo, vamos a tener dos vías, ¿sí? Una vía corticolímbica y una vía subcortical, o más fácil, una vía lenta y una vía rápida del miedo. La vía rápida va a ser la que comunica el tálamo con la amígdala y va a responder de forma no consciente. Es decir, es la reacción frente a estímulos potencialmente amenazadores. Es este reconocimiento, este encendido de la amígdala cuando ve la serpiente, cuando ve el estímulo amenazante.
Esta vía rápida trajo muchas ventajas evolutivas porque nos permite reaccionar frente a estímulos antes de ser plenamente conscientes del mismo. Por otro lado, una de las desventajas que tiene también es que puede activarse frente a estímulos que realmente no son una amenaza y que generen toda esta activación autonómica de la cual puede traer consecuencias malas, efectos adversos en el cuerpo frente a situaciones para las cuales no necesitaba toda esta activación, ¿sí? No necesitaba luchar o huir. Y la vía lenta incluye una comunicación con la corteza para que ésta haga una integración, o sea, para que se mande a la corteza de asociación, a la neocorteza, a la corteza prefrontal también, y que esta última tome una decisión consciente y racional. Hay autores que incluso consideran que la corteza orbitofrontal, que la vimos también en la clase de funciones ejecutivas, es parte de esta corteza prefrontal, y consideran que la corteza orbitofrontal también forma parte del sistema límbico porque estaría involucrada en esta última decisión consciente y racional, ¿sí? Es la parte que tenía lesionada Phineas Gage, por la cual no podía hacer esos juicios racionales respecto a los impulsos emocionales que sentía. Entonces, la vía rápida y la vía lenta van a ocurrir en simultáneo. Se va a reaccionar primero de forma preventiva y cautelosa y luego de forma lógica y analítica mediante la vía lenta. Tenemos también acá la corteza de asociación sensorial, que va a trabajar con estímulos complejos, va a articular las distintas modalidades sensoriales y analizar la información en forma de conceptos, ¿sí? Esto ya está en la vía lenta. Por ejemplo, a partir de la vista, yo puedo percibir que es una serpiente y por ahí, al escuchar otra cosa, me puedo dar cuenta que no se trataba de una serpiente, sino de, no sé, un tronco que cuando lo piso hace un ruido específico de una rama y que no era ese animal. Entonces, esta integración de estas distintas modalidades me va a dar un poco más de información, una información en forma más compleja de un concepto sobre aquel estímulo al que me estoy enfrentando. Y la corteza orbitofrontal, como dijimos, que es la que estaba lesionada en Phineas Gage, está más asociada a situaciones sociales, ¿sí? Eso lo teníamos un poquito antes, acá está. La corteza orbitofrontal entonces tiene que ver con situaciones hipotéticas que requieren tomar una decisión. Es decir, hubo experimentos de pacientes con lesiones en esta corteza que al plantear situaciones hipotéticas que requerían tomar decisiones, como dilemas morales, éticos o prácticos, respondían sin problema, pero sin embargo en su vida personal no podían tomar estas decisiones, ¿sí? Dilapidaban sus ahorros en inversiones que fracasaban y eran incapaces de distinguir entre decisiones importantes y triviales. La corteza orbitofrontal no participaría en forma directa con la formulación de juicios y conclusiones sobre acontecimientos, sino en traducir estos juicios a sensaciones y conductas apropiadas, ¿sí? Y como dijimos, algunos autores consideran que forma parte del sistema límbico. Bien. Acá tenemos entonces el ejemplo de las dos vías del miedo. La vía rápida, a partir de la detección del estímulo, se activa la amígdala y manda la activación autónoma y las respuestas endocrinas de secreciones hormonales. Y luego tenemos la vía lenta, que ya integra las diferentes modalidades sensoriales a partir del tálamo y genera un atajo, y realiza una integración más compleja de la información. La que genera el atajo es la vía rápida. Bien, vamos a pasar a una segunda emoción que vamos a estudiar, que es la emoción de ira y la agresión que está asociada a la emoción de ira. Se produce ante situaciones frustrantes donde cambia el humor repentinamente y hay una impotencia hacia un resultado o una decisión, lo cual puede derivar en una reacción emocional
que en la mayoría de las situaciones es desproporcionada respecto a las circunstancias que le dieron origen. ¿Sí? No se pueden, ocurren en un segundo una frustración que genera que explote todo fisiológicamente, se puede decir que se les suelta la cadena, como vemos en los ejemplos de las fotos, ¿sí? En el ejemplo de la película de Relatos Salvajes, que son, bueno, distintas situaciones en las que las personas pierden el control y tienen conductas exacerbadas respecto a las circunstancias que le dieron origen, como puede ser, bueno, terminar asesinando a una persona por una pelea por el tránsito, ¿sí? O porque no le estaban pudiendo realizar un trámite, o también, bueno, tenemos otro ejemplo de deportistas que en el medio de una situación de un conflicto deportivo uno termina mordiendo al otro, ¿sí? Hay un componente muy grande de agresión. Y el ejemplo de Hulk, que es un ejemplo que refleja muy bien qué es lo que pasa corporalmente, si bien obviamente está exagerado cinematográficamente, pero refleja muy bien qué es lo que pasa con la expresión de esta emoción, de la ira, que genera entonces cambios fisiológicos asociados a la agresión. Se encuentra presente en todos los mamíferos y tiene la función de proteger al animal frente a un ataque. Es una función que se desarrolló evolutivamente para proteger al animal de un ataque y ayudarlo a cazar, a competir contra otros machos por las hembras, por ejemplo, o por el territorio. Y se puede diferenciar en dos tipos de componentes. La agresión afectiva, que es esta expresión de la agresión, ¿sí? Los puños que vemos en Hulk, los rugidos, arquear la espalda, bufar, por ejemplo. Y la agresión predatoria, que es el ataque directo. Ya sería el ataque hacia un rival para defenderme. Un factor que tiene influencia en la agresión es el nivel de hormonas sexuales masculinas o de andrógenos. Los machos suelen ser más agresivos que las hembras. Estamos hablando de macho y hembra porque estoy hablando de todo el reino animal, ¿sí? No solamente de la especie humana, ya que es la misma respuesta en muchos mamíferos. Entonces, los machos, al tener más testosterona, tienen una tendencia mayor a la impulsividad y a volverse más violentos de un segundo al otro, ¿sí? Lo cual no quiere decir que las mujeres no tengamos esta emoción. Incluso puede haber mujeres que también tengan muchas más hormonas masculinas o andrógenos y que eso genere una mayor tendencia hacia la ira y la agresión. Y las estructuras cerebrales que están relacionadas con la agresión son el hipotálamo, ¿sí? Se vio en determinados estudios que la estimulación eléctrica puede causar que el animal exprese conductas de furia a través de la estimulación del hipotálamo. También la amígdala, ¿sí? Y el mesencéfalo. El hipotálamo va a mandar señales relacionadas con la función autónoma hacia el tronco cerebral a través de dos vías. El haz prosencefálico medial, que de hecho lo que se vio es que la estimulación hipotalámica no va a generar ninguna agresión si se secciona, si se corta este haz prosencefálico medial. Y la otra vía es la vía del fascículo longitudinal dorsal. Luego, respecto a la amígdala, hay proyecciones serotoninérgicas, es decir, de serotonina, desde los núcleos del RAFE hasta el hipotálamo, que estarían involucrados en la agresión. Y los fármacos que bloquean la síntesis o liberación de serotonina van a aumentar la conducta agresiva.